En el silencio de la quietud, la sabiduría florece como un loto en medio del fango, creciendo de manera serena aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Así lo han enseñado, desde tiempos inmemoriales, las tradiciones del Zen y del budismo. La verdadera paz mental no se basa solamente en la práctica de virtudes, como la compasión o la paciencia, sino también en la habilidad de soltar discretamente aquello que altera nuestra armonía interior. Muchos grandes maestros repiten que una persona sabia no discute innecesariamente, sino que observa con calma, no guarda rencores, sino que libera su corazón, y sobre todo, sabe cuándo retirarse para honrar su propia serenidad. La sabiduría genuina no radica en acumular datos o conocimientos superficiales, sino en la capacidad de discernir qué aspectos de la vida merecen ser cultivados con cuidado y cuáles han de ser dejados atrás para que no perturben nuestro equilibrio. En esta historia, exploraremos las razones por las cuales una persona sabia opta por cortar en silencio a dos clases específicas de personas, no por odio o resentimiento, sino por una comprensión profunda de las verdades de la vida. El maestro humilde y el estudiante afligido. Existió una vez un maestro humilde, una figura sin títulos ostentosos, cuya sola presencia transmitía una tranquilidad inquebrantable. Vivía en armonía con la naturaleza, sintiendo los ritmos de la vida y comprendiendo a fondo la esencia de la conexión humana. Muchos buscaban su consejo, pero este maestro rara vez ofrecía respuestas directas. En lugar de ello, relataba historias que le permitían a cada oyente encontrar su propia verdad. Un día, llegó a él un estudiante sumido en la preocupación y el cansancio. Arrastraba una relación que consumía su energía y perturbaba su paz mental. Con la voz entrecortada por la duda, preguntó: «Maestro, ¿por qué me siento tan agobiado en presencia de ciertas personas? ¿Debo tolerar su comportamiento para demostrar mi paciencia y buena voluntad? ¿O debería apartarme de ellas, aún a riesgo de parecer frío e insensible?» El maestro, con una sonrisa compasiva, respondió: «El mundo nos enseña a soportar. Sin embargo, la sabiduría nos enseña a discernir. Existen dos tipos de personas de las que es mejor alejarse en silencio. Permíteme compartir contigo una historia para iluminar esta lección. Primera figura: el manipulador controlador. Comenzó el maestro. Había una vez un joven monje que anhelaba alcanzar la iluminación. Sin embargo, se encontró sometido a la influencia de un anciano manipulador dentro del monasterio. Este anciano, con un carisma seductor y palabras persuasivas, siempre hallaba la manera de torcer las circunstancias a su favor. El monje creyó al principio que soportar esas actitudes era un desafío para fortalecer su paciencia y avanzar en su crecimiento espiritual. No obstante, con el paso del tiempo, algo empezó a inquietarlo. Cada encuentro con el anciano lo dejaba exhausto, confundido y plagado de dudas sobre sí mismo. Aquellas palabras, tan dulces en apariencia, estaban teñidas de una sutil manipulación que lo hacía cuestionar sus propios valores, elecciones y hasta la realidad que percibía. Cierta noche, el monje se sentó a la orilla de un arroyo, contemplando el fluir del agua sobre las rocas. El maestro se acercó y preguntó: «Joven, ¿qué te acongoja?». El monje le confesó sus tribulaciones. El maestro, asintiendo con entendimiento, señaló hacia el cauce. «¿Ves esas rocas en la corriente? Observa cómo el agua fluye alrededor de ellas sin resistencia. No discute con las piedras, sencillamente encuentra su camino». Al ver la expresión perpleja del monje, continuó: «El manipulador controlador en tu vida es como esas rocas que obstruyen el curso natural de tu energía. Un sabio no desperdicia su vitalidad intentando mover esas piedras con discusiones o confrontaciones vanas. Ajusta su curso y prosigue sin perderse a sí mismo. No se trata de un acto de odio, sino de un gesto de lucidez». Inspirado por estas palabras,
el joven monje comprendió que no debía confrontar al anciano con ira o rencor. Simplemente se distanció, en silencio, con la claridad que da la autoconciencia, y al hacerlo, se dio cuenta de que el poder de aquel hombre manipulador se desvanecía al no recibir más reacciones ni combustible emocional. Entendió que estas personas se alimentan de la confusión y el desequilibrio de los demás, por lo que retirarse constituye un acto de protección y de respeto hacia uno mismo. En el budismo se nos enseña a practicar la compasión, pero no a costa de sacrificar nuestra serenidad interior. Silenciar el vínculo con un manipulador no significa rechazarlo como ser humano, sino valorar nuestro propio bienestar. En palabras de la sabiduría Zen, quien no domina su propia mente, tratará de dominar la de los demás. El sabio reconoce esta dinámica y se aleja, optando por la libertad en lugar del sometimiento. Segunda figura, el alma perpetuamente negativa. El maestro prosiguió: la segunda clase de persona de la cual conviene distanciarse en silencio es la que vive sumida en la negatividad constante, aquella que ve la vida a través de la lupa del lamento, la crítica y la desesperanza. En un pueblo lejano vivía un aldeano que se caracterizaba por su actitud pesimista. Se quejaba del sol cuando brillaba en el cielo, murmuraba contra la lluvia cuando regaba los campos y criticaba incluso las buenas acciones de sus vecinos. Un viajero, de corazón bondadoso, se apiadó de este aldeano y creyó que, tal vez, su optimismo podría disipar esa nube de quejas constantes. Durante años, el viajero intentó todo tipo de gestos amables. Ofrecía palabras de aliento, actos de generosidad y una escucha paciente. Pero, por más esfuerzo que ponía, la negatividad del aldeano permanecía invariable. Con el tiempo, el viajero comenzó a sentirse agotado, desilusionado y profundamente afectado por esa nube de quejas incesantes. Finalmente, buscó el consejo de un sabio mayor y preguntó: ¿por qué mi luz no logra disipar su oscuridad? El anciano respondió: tu luz no es el problema, hijo mío. Debes entender que hay personas que son como vasijas sin fondo. No importa cuánto viertas en ellas, nunca se llenarán, porque no desean retener nada. Su negatividad es una elección, no una simple condición inevitable. Aquel viajero comprendió que persistir en aquella situación significaba sacrificar su propia energía vital. Con un dolor compasivo, decidió tomar distancia. No fue una muestra de indiferencia, sino un acto de amor propio. La negatividad crónica puede ser contagiosa, drenando la esperanza y el ánimo de quienes la rodean. El budismo nos invita a preservar nuestro equilibrio mental y emocional. Ser compasivos no implica exponernos a la toxicidad que deteriora nuestro espíritu. Como dice un viejo adagio, no puedes llenar una taza que no quiere mantenerse en posición vertical. La persona sabia entiende que, para mantener su propia lucidez y estar en condiciones de servir mejor al mundo, debe retirarse de aquellos entornos en los que su ayuda no es acogida ni valorada. La silenciosa sabiduría de soltar. Llegado a este punto, el maestro cerró su enseñanza con una verdad profunda. Cortar en silencio los lazos con estas dos clases de personas, el manipulador controlador y el alma constantemente negativa, no significa odiarlas o desearles mal. Al contrario, significa que te amas lo suficiente para proteger tu paz. Es un acto de sabiduría, no de crueldad. Llevar la carga de la manipulación y la negatividad es como anclarte al sufrimiento. Soltar esos lazos, en cambio, te permite elevarte hacia la libertad interior. El estudiante, conmovido por aquellas palabras, comprendió que la sabiduría consiste en saber equilibrar la compasión con el discernimiento. Agradeció la guía del maestro y se marchó con el corazón aliviado y la mente más clara. Así, la historia del maestro y su discípulo nos recuerda una verdad universal.
La paz no es un regalo que cae del cielo, sino una cualidad que uno cultiva conscientemente. Y el acto de alejarse en silencio de quienes sabotean tu equilibrio no es solo una decisión pragmática, sino también un paso espiritual. Significa alinear tus relaciones externas con tus valores internos, favoreciendo que tu vida refleje armonía y autenticidad. Al liberarte de la manipulación y la negatividad, abres un espacio donde pueden florecer la claridad, la alegría y lazos más profundos. Por supuesto, el recorrido no concluye allí. Después de cortar con la toxicidad, se requiere seguir nutriendo la serenidad interior con nuevas prácticas y perspectivas que consoliden la paz que hemos elegido, cultivando la fuerza interior. Para encarnar verdaderamente la sabiduría de soltar, primero debes desarrollar tu fuerza interior. El Buda enseñaba: tú, tanto como cualquier otra persona en el universo, mereces tu amor y tu afecto. Esta frase nos recuerda que la compasión hacia uno mismo no es egoísmo, sino algo fundamental para la salud emocional y espiritual. Práctica de la autorreflexión. Después de distanciarte de personas tóxicas, dedica un tiempo a examinar lo que has aprendido de esa experiencia. Pregúntate: ¿por qué permití o atraje este tipo de energía a mi vida? ¿Y qué nuevas habilidades o comprensiones he ganado tras salir de esta situación? La reflexión transforma la partida en un valioso escalón de crecimiento. Establece límites claros. Soltar lazos perjudiciales revela la importancia de tener límites bien definidos. Determina, con honestidad, qué comportamientos o dinámicas ya no tolerarás en tus relaciones. De esta manera, honrarás tu espacio emocional y mental, evitando caer de nuevo en patrones que disminuyan tu vitalidad. Reafirma tus valores centrales. La manipulación y la negatividad suelen desestabilizar nuestras convicciones, haciéndonos dudar de nosotros mismos. Recupera tu brújula interna. Reconoce con nitidez tus principios, la honestidad, la bondad, la independencia, y deja que esos pilares guíen tus decisiones y vínculos. Reclamando tu energía. Cuando ponemos fin a relaciones que nos dañan, a menudo experimentamos una sensación de vacío. Sin embargo, este aparente hueco es una bendición disfrazada, un espacio libre para reclamar tu energía y redirigirla hacia lo que verdaderamente resuena con tu propósito de vida. Fortalece relaciones que te nutran. Rodéate de personas que te inspiren, te apoyen y te impulsen a crecer. Cultivar estas conexiones llenará tu corazón de gratitud y renovará tus fuerzas, en lugar de drenarlas. Entrega tu tiempo a tus pasiones. Las personas tóxicas consumen nuestra atención y nos distraen de aquello que de verdad nos importa. Utiliza la claridad que has ganado para invertir en tus pasatiempos, proyectos o sueños que aporten gozo y satisfacción a tu existencia. Reconecta con la naturaleza. El contacto con la naturaleza ejerce un efecto terapéutico en el alma. Pasear por un bosque, escuchar el canto de los pájaros o contemplar un río fluir puede recordarte la simplicidad y la belleza esencial de la vida. Al volver a lo básico, tu mente recupera la paz y tu espíritu se ve fortalecido. Transformando el silencio en poder. En ocasiones, cortar en silencio puede resultar difícil. Surgen sentimientos de culpa, miedo o la inquietud por parecer insensibles. Pero este silencio no busca ignorar o evadir, sino convertirse en un mensaje poderoso. El silencio como fortaleza. A veces, las palabras sobran. Cuando estableces límites sin necesidad de discusiones o reproches, tu silencio habla por ti. Deja claro que no alimentarás más la dinámica tóxica. En lugar de enfocarte en el conflicto, eliges enfocarte en la paz. El silencio como desapego. En el Zen, el desapego no es sinónimo de indiferencia, sino de cuidar con sabiduría. Al no involucrarte en batallas interminables,
te concedes a ti mismo el permiso de sanar sin distracciones inútiles. El silencio como compasión. Al alejarte, puedes seguir deseando el bien a quien te ha perjudicado. Comprende que sus actos nacen de su propio dolor y limitaciones, y así liberas la rabia o el resentimiento. Tu mente se libera cuando dejas de cargar con el peso de la venganza. El efecto dominó de la claridad. La elección de una persona sabia de apartarse de la toxicidad no solo repercute en su bienestar personal, sino que inspira a quienes la rodean. El estudiante de esta historia, habiendo aprendido la lección del maestro, se transformó en un ejemplo viviente de tranquilidad. Sus amigos y familiares notaron su paz renovada y quisieron saber cómo lograr algo similar en sus propias vidas. Así, compartió lo que había aprendido. Alejarse de relaciones nocivas no es un gesto de desprecio, sino de coherencia. Cuando protegemos nuestra paz, descubrimos la energía y la claridad necesarias para servir mejor a nuestro entorno. Este acto de alineación interior crea un efecto dominó. Quienes nos observan se sienten motivados a poner en orden sus prioridades y a tomar decisiones similares en pro de su bienestar. El loto y el fango, la enseñanza final. Años más tarde, el estudiante se reencontró con el maestro, quien le ofreció una última reflexión. El loto crece en el fango, pero no se aferra a él, dijo el maestro. Del mismo modo, podemos toparnos con la toxicidad de la vida, pero no estamos destinados a cargarla con nosotros. Soltar no es rechazar, sino liberarse. Cuando te liberas, ofreces a los demás la oportunidad de enfrentar sus propias verdades. El estudiante, ahora transformado en un verdadero practicante de la sabiduría, sonrió. Comprendía que el proceso de soltar no solo había perfeccionado sus relaciones, sino que también había profundizado su conexión consigo mismo y con la existencia. Al final, cortar en silencio con quienes manipulan o siembran negatividad es un poderoso recordatorio de autorrespeto y discernimiento. No es el rechazo de otra persona, sino la reafirmación de la propia paz y crecimiento. Conclusión: el viaje interior de soltar. Al abandonar lazos con el manipulador controlador y el alma perpetuamente negativa, uno se afirma en un sendero de transformación interna. Más allá de lo obvio, sentir alivio y liberación, este acto nos enseña la importancia de vivir en consonancia con nuestros valores más profundos y de proteger lo más sagrado, nuestra paz mental y nuestra esencia espiritual. A medida que integramos esta enseñanza, recordemos que la sabiduría no siempre consiste en sumar o acumular, sino también en aprender a restar todo aquello que nos aleja de la serenidad. A veces, alejarnos sin rencor, pero con firmeza, es la llave que abre las puertas a una vida más plena. Sujetar con fuerza puede llevar al estancamiento, mientras que soltar permite la renovación y el florecimiento de nuestro verdadero ser. Y así como el loto se yergue hermoso sobre el fango sin mancharse, cada uno de nosotros puede emerger de las dificultades de la vida sin apegarse a ellas, transformando la adversidad en la oportunidad de crecer en luz. Caminar con ligereza y libertad es el regalo que la existencia ofrece a quienes se atreven a cuidar su paz por encima de todo. Más allá de la historia, prácticas para integrar la sabiduría de soltar para quienes deseen profundizar en la experiencia de soltar en silencio y a la vez expandir su capacidad de compasión, proponemos algunas prácticas concretas y reflexiones adicionales. Meditación de la compasión, meta. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y empieza a dirigir pensamientos de amor y bondad hacia ti mismo. Que esté bien, que sea feliz, que esté en paz. Luego, extiende este deseo a las personas cercanas a ti, a aquellos que te resultan indiferentes y finalmente, incluso a quienes te han causado dolor. Practicar meta
te ayudará a soltar resentimientos y a cortar de raíz la amargura que podría envenenar tu corazón. Ejercicio de escritura consciente. Toma papel y bolígrafo. Anota sin censura todo lo que sientes acerca de las personas de quienes planeas distanciarte. Expresa tu frustración, tristeza o rabia. Después, quema o rompe esas hojas como un rito simbólico de liberación. Observa cómo el fuego o las cenizas se llevan esa energía que ya no deseas conservar. Respirar con intención. En momentos de tentación de volver a viejos hábitos, como discutir o intentar cambiar al otro, haz una pausa. Inhala profundamente, contando hasta 4. Retén el aire un instante y exhala lentamente hasta vaciar tus pulmones. Repite varias veces y recuerda la determinación de no entrar en juegos emocionales que te desgasten. Cultivar la gratitud. Aun cuando te alejes de personas que te han herido o manipulado, sé agradecido por las lecciones aprendidas. En lugar de quedarte atascado en el resentimiento, reconoce el valor de la experiencia que te ha llevado a ser más consciente de ti mismo y de tus límites. Círculo de apoyo. No temas buscar el respaldo de personas confiables, como amigos cercanos, mentores o terapeutas. Compartir tu proceso de dejar atrás la toxicidad puede brindarte claridad, validación y energía renovada. Un nuevo comienzo. Cuando aprendes a cortar en silencio con la manipulación y la negatividad, la vida se abre con nuevas oportunidades para la alegría y la plenitud. Conforme esos espacios en tu corazón y tu mente quedan liberados, sientes mayor ligereza para dedicar tu tiempo, tu amor y tu creatividad a lo que verdaderamente te nutre. Entonces, experimentarás que cada paso en este sendero de liberación es, en realidad, un paso más hacia ti mismo, hacia tu esencia auténtica. El camino hacia la sabiduría y la paz a menudo no consiste en sumar, sino en restar distracciones, restar relaciones que hieren, restar influencias que nos descentran de nuestra verdad interior. Y en ese proceso, ganamos la oportunidad de conectar con la vida en su forma más pura y significativa. Mensaje final. Este es el mensaje que el estudiante compartió tiempo después, cuando otros acudieron a él en busca de consejos. Recuerda que no hay crueldad en cuidar de tu propia alma. A veces, el silencio es la forma más elevada de amor hacia uno mismo y hacia los demás, porque deja espacio para la reflexión y la transformación. Deja que tu vida sea un ejemplo de serenidad, no de contiendas interminables. Y así, tal como lo enseñaron los sabios de antaño, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de florecer como un loto, sin aferrarnos al lodo que nos rodea. Al final, soltar es un arte que libera al soltar y libera a quien es soltado, abriendo paso a la verdad y a la paz que se encuentran en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por leer. Si te ha gustado este contenido y deseas más reflexiones sobre sabiduría, crecimiento personal y espiritualidad, suscríbete al canal y pulsa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Además, no dudes en dejar un comentario con tus sugerencias o temas que te gustaría explorar en futuros videos. Nos vemos en el próximo.